Muy bien, estamos en comunicación directa con Mauricio Díaz Escalona. Él es estratega en comunicación institucional, es de México, y bueno, vamos a estar analizando estos últimos acontecimientos que realmente están sacudiendo a no solamente a todo México, sino al mundo entero. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Belén? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia y obviamente para todo el equipo de Ledo por Tres. Desde luego que este es uno de los temas que, en caso en particular, a mí como mexicano me toca de una manera muy especial, pero que ha dado una muestra de solidaridad y sobre todo de empatía a nivel internacional, en el sentido de que diferentes países, a través de sus presidentes y de sus propios ciudadanos, han intentado y han hecho todo lo posible por colaborar con los damnificados del sismo de 19 de septiembre. Sí, totalmente. Incluso, bueno, realmente cómo se ha manifestado la naturaleza, de manera tal que muchos líderes internacionales han expresado su preocupación, y lo paradójico que se ha desatado, imagino que también como analista en comunicación y politólogo, se está analizando este fenómeno de la solidaridad que se ve en torno a la juventud, sobre todo en un tiempo donde México se veía muy dividida. Tengamos en cuenta que ya estamos a puertas de una renovación en términos electorales, y es como que la sociedad política de alguna manera estaba manifestando un hastío permanente y una pugna constante, una división que hoy por hoy lo que no pudo lograr la política sí lo logró este fenómeno natural, lamentablemente, pero sí se está viendo una solidaridad importante y una unidad en torno a la juventud de México. Sí, Belén, respecto a lo que comentas, me parece que hay dos temas que son muy particulares. El primero, respecto a la denominación de los jóvenes millennials, es decir, a todos los jóvenes que tienen hoy entre 20 y 35 años, son los que dieron muestras de un trabajo muy coordinado con el ejército, con la marina y sobre todo empecinado en salvar a todos los afectados del sismo. En esto, no solamente en algunas de las zonas de la Ciudad de México, sino en todas las regiones que fueron afectadas. Esto es un fenómeno que toma por sorpresa a México, y que además de una muy grata sorpresa saber que hay una nueva generación que está involucrada. Eso por un lado. Y por el otro, como bien lo mencionas, esta tragedia aparece justo en la mitad, o más bien al comienzo del proceso electoral, sin duda más importante que se ha registrado o que se va a registrar en las últimas décadas, debido a la competencia, o es decir, a las diferencias que tienen los partidos y sobre todo el liderazgo de los partidos. Y con esto me refiero a que hoy, de hecho, el tema que hoy acontece a México es los resultados de la plataforma Change.org, que tuvo el mayor tráfico en la historia de la plataforma. Es una plataforma que ha transformado peticiones a nivel mundial y sobre todo ha impulsado una justicia social de manera muy particular, es decir, a través de las firmas de quienes apoyan las peticiones. Registró la mayor cantidad de tráfico respecto a la posibilidad de que todos los partidos políticos que están en carrera electoral para julio del 2018 entreguen sus recursos para la reconstrucción del país y obviamente para los damnificados del sismo. Es impresionante lo que estamos mencionando, ¿no? Es como la responsabilidad, si realmente se autodenominan líderes políticos, este momento de sensibilidad y donde hay que colocar los recursos en el lugar exacto. Y es interesante, ¿cuándo se van a estar conociendo estos resultados? Change.org lo que hizo fue compartir que nunca en la historia tuvieron tanto tráfico y tantas peticiones para lograr esto. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones? El viernes de la semana pasada, el Frente Amplio
conformado por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano, enviaron un comunicado en el que señalaron que más bien que utilizarían el dinero para el 100% de los recursos que tienen disponibles para la elección para ayudar a los damnificados. Hoy el PRI, o el presidente del partido, Enrique Ochoa, estará haciendo un anuncio formal también en el sentido de que van a ceder el 100% de sus recursos. Nada más que aquí hay un detalle que constitucionalmente llama la atención en el artículo 41 de la Constitución mexicana, que para hacer este tipo de modificaciones o para ceder este dinero se necesitan al menos 90 días, porque se necesitaría una reforma constitucional para que pudieran ceder técnicamente o legalmente esos recursos para los damnificados. Así que va a ser muy interesante ver cómo concilian los partidos junto con el Instituto Nacional Electoral para que esos recursos realmente lleguen a los damnificados y que realmente funcionen y que legalmente puedan hacerse esas transferencias de dinero para los afectados del sismo. Sin duda esta semana va a ser clave para conocer las reacciones de los partidos y sobre todo de los ciudadanos mexicanos respecto a las acciones de los partidos, y desde luego Change.org, la plataforma, se estará colgando una nueva medalla diciendo nosotros hacemos democracia desde esta plataforma. Así que bueno, es un fenómeno que vamos a estar viendo durante esta semana de forma muy interesante. Sí, la verdad que sí, hay un acercamiento y una democracia un poco más directa, si se quiere. Si uno digamos, viaja en el tiempo en la antigua Grecia, donde la toma de decisiones se discutía, ¿no? Y se discutía in situ, digamos, cara a cara, face to face, y la gente era totalmente participa, había una participación ciudadana totalmente activa. Obviamente que eso está golpeando desde el punto de vista material, económico a los partidos, pero si ahora aquellos que representan y defienden los intereses de los ciudadanos no son capaces de redirigir los recursos y tener un buen impacto a nivel aceptación social, el momento es este. Sin duda, y otra de las cosas, digo, que a mí me llama mucho la atención y creo que es algo de que nos representa culturalmente y que esta tragedia nos ha unido también entre diferentes formas de pensamiento, es el fenómeno musical que acompañó toda esa tragedia. Y a esto me refiero que en diferentes centros de acopio, en diferentes espacios donde la ayuda llegaba a través de los jóvenes o a través de la ciudadanía, de quienes querían colaborar, ayudar, también se montaron músicos. Es decir, en los centros de acopio, en diferentes centros de acopio hubo mariachis, hubo música, hubo algo que en esta tristeza también supimos verle como cultura, un lugar de cariño y de acompañamiento, que ha habido algunos videos que están circulando en las redes sociales, que llaman mucho la atención sobre nuestra cultura y sobre nuestro pueblo, una musicalidad que realmente es de llamar la atención y obviamente de sensibilidad absoluta. Ahora, también, ¿cómo estás? Mauricio Belén te saluda. También, entender que esto que está ocurriendo en México, ¿no? Este terremoto que nos tiene a todos en vilo, no solamente a los mexicanos, sino a todos los latinoamericanos. Lo que está provocando es un pueblo más unido, sin lugar a dudas, y también colegas presidenciales como Donald Trump, que siempre lo vimos en una figura tan tensa, tan dura, tuvo que, a mí impactó la figura de acompañar a los pastores evangélicos, ¿no? Trazando un mismo sentir espiritual. ¿Vos cómo lo ves esto? Me parece que es el fenómeno y la relación es un poco compleja en el sentido de cada una de las etapas que se han venido llevando desde la campaña del presidente Trump hasta estos últimos días. Me parece que el discurso sigue siendo muy enfocado a los norteamericanos, y en México la percepción de los comentarios o de las declaraciones del presidente Trump, tengo la impresión que siguen siendo todavía
distantes del proceso. O sea, es más importante la política mexicana que todo lo que se pueda igual mencionar desde la política norteamericana. Esa es una de los temas que también llaman la atención. Toda la energía y toda la atención está puesta en lo que está pasando en México, y prácticamente los fenómenos fuera de México son secundarios o terciarios en un momento tan crítico como este. Mauricio, ¿cómo estás? Grete te saluda. Estuvimos durante los meses pasados siguiendo de manera minuciosa la ronda de negociaciones que se estuvo haciendo entre Argentina y México en torno al acuerdo de complementación económica. ¿Cómo está hoy por hoy el panorama digamos, de este avance? ¿En qué estado de situación nos encontramos? Porque sin duda para nosotros México es un socio estratégico. Desde luego que, bueno, la voluntad política de los presidentes Peña y Macri desde su primer encuentro en Davos el año pasado ha sido una potenciación de intereses y sobre todo de colaboración para agilizar un sinnúmero de documentos que habían estado pendientes de firmar entre México y Argentina. De hecho, en la pasada visita del presidente Peña Nieto a Argentina se lograron firmar 17 acuerdos que habían estado pendientes desde hace tiempo. Y con esto me refiero a que el acuerdo de complementación económica número 6, que es un acuerdo que se firmó en la década del 80, hoy está tomando una relevancia importante para poder ampliarlo de forma sustantiva y sobre todo tener la oportunidad de hacer crecer la balanza comercial entre ambos países. Se llevó a cabo la tercera ronda de negociaciones en México hace un par de meses, en los que se fijaron diferentes pautas para lograr que en una siguiente ronda de negociaciones pudiera también estar lo más conformado posible para una posible firma antes de que termine el año. Con esto, al menos se pretende que la firma del acuerdo logre incrementar la balanza comercial que hoy ronda los 2,000 millones, que pueda realmente multiplicarse de forma exponencial, incluyendo la mayor cantidad de bienes y servicios que se puedan comercializar entre ambos países. Digo, ¿por qué también es muy importante esto? Porque las economías de México y Argentina son complementarias, es decir, que los puntos de competencia son pequeños y los puntos de complementación son enormes. Así que todo lo que necesita México lo tiene Argentina. Bueno, muchos de los bienes y servicios que produce Argentina los necesita México y en México no los producimos y viceversa. Sí. Así que va a ser muy interesante. La siguiente ronda de negociaciones en Argentina está prevista antes de que termine el año y seguramente tendremos novedades muy interesantes de ambos países. Mauricio, ¿cómo andaste? Saluda Juan Pablo. Pensando, bueno, en lo ocurrido recientemente con esta catástrofe natural, ¿no? Este terremoto, y las declaraciones del presidente Trump en su momento, cuando dentro de su campaña y luego cuando ganó, maltrato, se podría decir, no sé si verbal o en su acción, poco dañino hacia México. ¿Cómo ves hoy la mano de Estados Unidos respecto de esta situación crucial que está viviendo México? ¿Qué ayuda están dando? ¿Cómo se están prestando a dar una mano al pueblo mexicano? Yo creo, más bien, una de las cuestiones que me parece que es sustancial analizar es muchos o la gran mayoría de los comentarios que se han ejercido de parte del gobierno norteamericano y en particular del gobierno norteamericano, del presidente Trump, no se han visto en la práctica técnica. Es decir, México sigue manteniendo una dinámica política, comercial, social y migratoria absolutamente colaborativa con el gobierno de Estados Unidos. Y de la misma manera, diferentes sectores y diferentes, tanto gobernadores como legisladores de Estados Unidos, siguen manteniendo un proceso colaborativo de manera importante que no ha tenido ningún
ningún aspecto en el que se haya cortado. Es decir, una cosa es el discurso y otra cosa es la política y las acciones reales que suceden entre México y Estados Unidos. En ese sentido, el canciller Videgaray ha trabajado de manera muy profunda y con vistas a la colaboración y a saber que la hermandad entre México y Argentina no depende de una cuenta de Twitter o no depende de ciertas declaraciones, sino depende del trabajo y de la colaboración que tienen ambos países. Hay cerca de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos que son trabajadores que mantienen y que dan su vida y su corazón, y familias mexicanas que trabajan allá, que siguen manteniendo una fortaleza y un ritmo de mucho intercambio entre ambos países. Así que en ese sentido yo separaría ambos temas, y en ese sentido pues también desde el gobierno mexicano se ha aclarado bastante bien sobre dónde poner el acento en este tipo de relación, y sobre todo en un momento de negociación. Ayer comenzaron las negociaciones otra vez del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Volvieron a arrancar. Así que bueno, veremos también qué resultados ofrecen estas negociaciones. Bueno, Mauricio, la verdad que encantados de oírte. Vamos a tener un seguimiento detallado de todo lo que está aconteciendo y también de estos acuerdos comerciales que sin duda interesan no solamente a nuestro país, sino a la región. Estamos en contacto, entonces, muy amable. Claro que sí, que están muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, estuvimos con Mauricio Díaz Escalona, especialista en estrategia de comunicación institucional.